Repito, muchos lo han hecho por irresponsabilidad absoluta, por falta de empatía, por falta de solidaridad, que dicen, no, yo no me voy a enfermar, yo soy una persona que tiene las defensas altas, mi sistema inmunológico es una maravilla, pero no se dan cuenta que pueden estar contagiando a terceras personas. Y todo lo que tiene que ver con el impacto económico, el impacto laboral que esto desde ya está generando, el estado de emergencia, es algo que preocupa incluso en nuestro país más que todo el asunto que está relacionado, vinculado directamente a la salud. Me atrevería a decir que hay un grupo de gente que está más asustada por el descuento que le puede venir en el trabajo por no ir a trabajar o por el temor de perder esa plaza que tanto le costó conseguir, que lo que representaría eventualmente contagiarse de coronavirus. Es increíble. Hemos traído a Javier Dolorier. Él es abogado laboralista, entiende muchísimo de este tema y desde ayer viene analizando lo poco que dijo el presidente de la República y hoy aquellos detalles que trataron de ser un poco más exhaustivos en cuanto a la información que se le brinda a la población, pero no del todo suficientes. Así que todas aquellas preguntas que yo sé que ustedes tienen se las voy a transmitir ahora mismo al doctor Dolorier, a quien por supuesto le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Por favor, un gusto. Dejando la casa para venir a responder a los televidentes. Eso es algo que yo no puedo dejar, por supuesto, de agradecer. Las trabajadoras y los trabajadores del hogar, doctor Dolorier, es uno de los puntos que la gente más temor ha tenido a la hora de tomar una decisión con respecto a esa persona que de repente no duerme en casa, que va, te ayuda 3 veces por semana o diariamente, pero lo cierto es que tiene que ir y venir de su casa. ¿Esa persona tiene que seguir yendo en estado de emergencia o no? A ver, en principio, lo que la norma establece respecto a la libertad de tránsito, la restricción a la libertad de tránsito, es que determinados trabajadores sí pueden concurrir a laborar. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar que atienden o a ancianos o a personas con discapacidad o a niños o adolescentes cuyos padres trabajen, deben asistir a laborar. Sin embargo, hay diferentes supuestos. Si es una trabajadora o trabajador del hogar cama adentro, permanece con la familia estos 15 días de cuarentena, se le tiene que respetar el horario de trabajo y el día de descanso, si es que labora, se le tiene que pagar doble como establece la ley. Eso en primer lugar. Ok, perdón, ahí le quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa si esta trabajadora del hogar dice, bueno, yo los domingos descanso, déjeme ir a mi casa porque ya tengo 10 días que no veo a mi familia y tengo derecho? No se le permite, se le recomienda no salir por temor a que cuando regrese pueda contagiar a alguien. Así es. La familia obviamente no puede impedir, pero sí las autoridades que detecten a esta persona en las calles tomarán las medidas. Pero en principio ese es un criterio. ¿Qué pasa con las personas que son cama afuera, las trabajadoras del hogar cama afuera? Aquí, si es que no están obligados a cuidar niños o ancianos o a personas con discapacidad, no deben asistir a laborar. Y tema importante, lo que establece la norma es que tendrán licencia con goce de remuneraciones. Y esto significa que a fines de mes o según haya sido pactado se le tiene que pagar la remuneración. Este es un criterio que se aplica para todos los trabajadores y en esto quisiera ser claro. Todos los trabajadores esta quincena y a fin de mes tienen derecho a recibir las remuneraciones, laboren o no laboren. ¿Y qué pasa con aquella empresa que dice, sí, yo sé que te tengo que pagar, pero olvídate de tu sueldo porque yo no he generado absolutamente nada? Pero señor, yo trabajo vendiendo ropa en esta tienda, sí, pero el centro comercial cerró, yo no he generado ningún tipo de ventas, me estoy endeudando con el alquiler del local, así que olvídate. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos que partir de un hecho, que estamos ante una situación de emergencia nacional. Y entonces el derecho del trabajo, tal como lo conocemos normalmente, no resulta aplicable. Estamos ante reglas excepcionales que nunca han ocurrido en este país. Entonces lo que ha promovido el gobierno es que se garantice el salario y el ingreso de las personas, sobre todo las personas de menos recursos. Un trabajador que labora en una empresa y la empresa dice, no voy a trabajar, no voy a funcionar, no concurre a trabajar, pero lo que se le paga, o estos días de licencia con goce de haber, se consideran compensables a futuro. Todavía no se ha señalado cómo se va a compensar esto. Si con días de vacaciones futuros, si se va a compensar con trabajo adicional o trabajando día de descanso, o se va a compensar este sueldo, sin trabajar, con descuentos posteriores. Aún no hay una norma sobre eso y seguramente se dará en las próximas horas. Pero estos 15 días de cuarentena, de estado de emergencia, pueden ser asumidos por los empresarios, por los jefes, por quienes manejan una empresa como un adelanto de vacaciones. Ok, no vengas a trabajar, pero cuando te toque salir, pues ese espacio de tiempo no se te va a conceder de ninguna manera porque por estado de emergencia o lo que fuere, tú aquí no viniste durante 2 semanas. En primer lugar, la norma no permite, desde mi punto de vista, esto. Porque no es lo mismo una situación de cuarentena
obligatoria por ley, a unas vacaciones que son para que el trabajador recupere fuerza. El trabajador puede viajar, dedicarse a un hobby, compartir con los hijos. Son situaciones diferentes. De modo tal que estos días de licencia con goce de remuneraciones no pueden ser asumidos de ninguna manera como vacaciones o a cuenta de vacaciones. Eso es no solamente ir en contra de la norma, sino en contra del criterio elemental de las cosas, ¿no? Hay empresas que están y circulan en redes sociales comunicando esto a los trabajadores, pero considero que esto es claramente ilegal e indebido. Eso lo ha hecho Renzo Costa. Acá yo tengo justamente un correo que se ha viralizado. Uno de los empleados de esta empresa se ha encargado, bien por él, por supuesto, que nos permita acceder a esta información, donde dice: estimados señores, como es de conocimiento, Gladys Gálvez, equipo de administración, jefa de recursos humanos, Renzo Costa. Como es de conocimiento general, el presidente Vizcarra ha decretado estado de emergencia por 15 días a partir de mañana y hasta el 30 de marzo. Y en ese sentido, el personal no asistirá a laborar, considerando los días indicados a cuenta de vacaciones. Se les recomienda seguir las recomendaciones brindadas por las autoridades por el comportamiento responsable, que todos como ciudadanos solidarios, o sea, claro, quédate en casa, no te estamos diciendo que violes este estado de emergencia, pero ojo, esto no es un regalo para ti. Esto te lo vamos a descontar porque son tus vacaciones y la gente tiene derecho a descansar, porque no es que estemos yendo a un lugar a vacacionar o disfrutando en el parque con nuestra familia. Estamos en casa porque nos ha obligado el Estado, como corresponde en un estado de emergencia. Así es. Y ese tipo de prácticas, de hacer cierta esta información, causan un perjuicio muy grande a la imagen y reputación de las empresas y las marcas. Una empresa de cines justamente llevó a cabo despidos arbitrarios a los trabajadores días antes y ya conociéndose más o menos que esta medida se iba a tomar, y esta empresa ha tenido que retroceder ante esta decisión de efectuar despidos arbitrarios a los trabajadores. De acuerdo. Pero una pregunta, doctor Dolorier. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la empresa, en un, digamos, esfuerzo por manifestar su absoluta honestidad, dice: yo cierro? Nosotros vivimos del día a día, señores, y los sueldos los pagamos también con el esfuerzo que generamos cada 24 horas. No tengo cómo pagarles y estos 15 días no voy a producir absolutamente nada. ¿Eso también es denunciable? ¿Cómo obligas a una persona que se declara en quiebra, al representante de una empresa? Sí, si vemos el espectro, tenemos muchas posibilidades. Este supuesto, por ejemplo, de empresas de comercio pequeñas, pequeñas, que viven, digamos, al día a día, que son formales en régimen de microempresas, pero que tienen que pagar a los trabajadores en base a los ingresos que generan, se van a ver en esta dificultad. Y yo entiendo que tendría que haber un procedimiento de excepción por el Ministerio de Trabajo que regule esta circunstancia especial. No es lo mismo esta empresa que una empresa de muchos ingresos, una empresa minera, por ejemplo, que genera muchos ingresos y puede solventar esta situación excepcional. Entonces, ante un supuesto de emergencia no se puede medir dos realidades con una misma regla. Tiene que establecerse una suerte de excepciones en estas circunstancias. Es alucinante cómo justamente en este periodo excepcional, en este estado de emergencia, estamos viviendo situaciones súper críticas que nos afectan a todos de una u otra manera, y las denuncias y las quejas que van a haber después de estos 15 días de cuarentena, obviamente van a ser muchísimas, pero además justificadas, porque todos tenemos que seguir pagando nuestros créditos hipotecarios, hay que evidentemente pagar impuestos a la SUNAT. No debería de haber también por parte del aparato estatal las medidas que permitan al pequeño empresario, al microempresario, darle la tranquilidad y la seguridad que luego sus deudas no se lo van a terminar devorando? Sí. Hay medidas que se han dado que, por ejemplo, si una persona está diagnosticada con el COVID-19 y esta persona tiene descanso médico, esos días de descanso médico ya no son, los primeros 20 días ya no son pagados por el empleador. Sino por el Estado. Sino por el Estado, y si el empleador los paga en 5 días, el Estado le tiene que reintegrar ese monto. Siempre y cuando esta persona gane hasta 2.400 soles, tengo entendido, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay pequeñas medidas que se están dando, sino que, como es una situación excepcional y se presentan muchos problemas por resolver, yo espero que estos se vayan solucionando paulatinamente. Y en el caso de las MIPES, que son la inmensa mayoría de empresas que afrontan esta circunstancia, así como se está dando un bono, por ejemplo, de 360 soles a las personas en situación de desprotección, también tendría que haber un programa posterior o en este momento para que las MIPES puedan, digamos, no pagar determinados impuestos, no pagar de salud, sino con ese dinero destinarlo como carácter prioritario al pago de remuneraciones de los trabajadores. Es decir, liberarlos de otras obligaciones, predial, por ejemplo.
Claro. ¿Bien? Impuestos, servicios, pero priorizar el pago de las remuneraciones de sus trabajadores. No, de acuerdo, porque además los recibos van a seguir viniendo, de teléfono, de quienes tienen cable, de luz, los servicios básicos, agua, y uno está en todo su derecho de decir de aquí a 15 días, un mes, a mí no me pagaron, yo soy quien sale a conseguir el día a día para pagar la olla. En mi casa, como decimos comúnmente, soy taxista y a mí ese bono de 380 soles no me va a caer porque efectivamente me gano la vida manejando mi carro como taxista, pero no estoy dentro de los grupos de personas de extrema pobreza o de pobreza, como ya lo ha manifestado la ministra de Economía. Es una de las consecuencias de la informalidad laboral del país. Si en estas situaciones de crisis se ve cuáles son los perjuicios reales de la informalidad laboral. Entonces tenemos 75, 80% de trabajadores laborando en situaciones de informalidad que no tienen un ingreso fijo, que no tienen protección social, que tienen el SIS muchos de ellos, pero no pueden acudir a salud. De acuerdo. En estos momentos se ve qué perjudicial es la informalidad y qué negligentes han sido las autoridades al mantener esa situación durante muchos años. La informalidad que además representa el 70% del total de la población que trabaja en nuestro país. O sea, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Porque, por ejemplo, una persona que trabaja vendiendo seguros o alguien que recibe un sueldo mínimo pero vive de su comisión y esa comisión no se va a manifestar en la medida que tú no puedas salir a vender porque la gente tampoco va a comprar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que se tendría que establecer, como ocurre en muchos derechos laborales, es que se establezca un promedio para atrás. Por ejemplo, ¿qué comisión generó esta persona en los últimos 3 meses? Y que el empleador formal le garantice que en estos 15 días le va a pagar un promedio de estas comisiones. Entonces, soluciones que se pueden ir hilvanando poco a poco. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los part-time? No hay una regulación sobre los part-time, pero lo que dice la norma es que el empleador debe mantener los derechos de cada una de las relaciones laborales según sean específicas. Si es un contrato temporal, como estamos ante un supuesto de suspensión, no se podría dar por finalizado un contrato temporal. Si un trabajador es part-time, por ejemplo, tiene derecho a percibir la remuneración pactada durante el tiempo que dure esta emergencia. Un empleador no puede decir, como eres part-time, no te pago la remuneración por estos 15 días. No, la regla es general, no establece excepciones o supuestos distintos. Ok, se ha determinado que hay un grupo de personas, de acuerdo, por supuesto, a la decisión que se tome a nivel empresarial y dependiendo, claro está, del tamaño del negocio, que van a determinar qué personas van presencialmente al trabajo y cuáles van a recibir información a través de Internet, harán reuniones vía Skype, Facebook Live, pues no lo sé. Muy bien. ¿Cómo se determina eso? Porque de repente uno dice, a ver, yo les pido por favor que a mí no me manden al negocio porque la persona que me viene a ayudar con mi hija, con mis hijos, no está asistiendo a trabajar porque no es cama adentro, soy mamá soltera. Y de pronto a esa persona la indican, la señalan como quien sí tiene que efectivamente trasladarse hacia su negocio. ¿Qué hace? ¿Carga con sus hijos y los lleva? Muy bien. Partamos de lo siguiente. La norma, bueno, el decreto supremo establece lo siguiente. ¿Cuáles son las empresas que sí deben trabajar? Y señala una relación. Todas las demás que no están en este supuesto no deben trabajar. Por ejemplo, sí deben trabajar los suministros básicos de agua, luz, prensa, que informa a la población, comercio, abastecimiento. Hay una relación muy importante de empresas que sí deben laborar. Sí deben seguir funcionando, los trabajadores desplazarse. Pero aún así, también lo que dice la norma, si bien sea una empresa que debe continuar en actividad, esta empresa lo que puede decir, qué trabajadores pueden laborar vía medios, haciendo teletrabajo, homework. Virtualmente, trabajo virtual, e ir a su casa y laborar. Entonces establecer quiénes. Y el resto, hay labores, por ejemplo, industriales, que no se pueden desarrollar virtualmente. Entonces ellos no laboran. Y aún así, viendo que hay trabajadores que deben concurrir, tenemos que hay un criterio en el derecho que el trabajo que se llama los servicios mínimos. Es decir, si es una empresa, una clínica, por ejemplo, tiene 8 contadores, tiene 7 personal en recursos humanos, ¿tienen que concurrir todos? No, aquí hay un criterio fundamental que el empleador puede decir cuál es el número mínimo de trabajadores que necesito para continuar operando y establecer turnos de trabajo.
para que no todas las personas estén expuestas permanentemente. Claro. Turnar trabajadores que vengan cada 2 días, organizarse adecuadamente, respetando estos principios que son los más importantes. Pero esta figura que ya se ha puesto de moda, evidentemente, además en otros países del mundo donde se han tomado medidas radicales, incluso desde antes que en el Perú. Claro, esto del home working. ¿Quién determina a qué hora entras a trabajar? ¿En qué momento te conectas? ¿Qué pasa si en ese momento, no sé, te estás bañando, como estás en casa, tienes un hijo que está reclamando tu presencia y te dice tu jefe, oye, ¿estás en tu casa por si acaso? Sí, pero tienes que conectarte y participar de esta reunión virtual. Y tú le explicas que no, porque no estás en tu oficina, estás en una situación evidentemente extraordinaria y eso sirve como justificación para aplicar más adelante un castigo. A ver, partamos de lo siguiente. Lo que dice la norma es que el trabajador tiene que estar a disposición del empleador. No dice que tiene que estar permanentemente conectado frente a la computadora. Lo que, por ejemplo, nosotros, en el estudio de abogados, cómo nos estamos organizando, señores, en tal hora nos vamos a conectar todos y vamos a conversar vía Skype, o atendamos estas consultas. Una persona que tiene hijos, por ejemplo, puede estar atendiendo a sus hijos en ese momento, preparando los alimentos, haciendo el aseo de los niños y decir, señor, ¿sabe qué? Un momentito. Me conecto a las 11 de la mañana porque tengo obligaciones familiares. De acuerdo. Entonces, un empleador que actúe razonablemente va a comprender esa situación y todos nos vamos a poder organizar adecuadamente. Claro, el tema es cómo se regula eso, ¿no? Tomando en cuenta de que las reuniones presenciales no se están dando, o si se presentan es en un porcentaje pues mínimo, y que claro, que el empleador podría decir, sí, pero está tu hijo, pero hubieses previsto, y digamos, buscar la forma siempre para castigar a la persona que depende de ti, porque, a ver, esto del servilismo en nuestro país, desgraciadamente, si bien la figura no se aplica como tal, es una constante. El empleador siempre tiene la respuesta correcta y siempre tiene la última palabra. No te gusta, te vas, detrás tuyo hay 5 personas trabajando. Ah, no viniste, perfecto, me pediste tú estar en la lista de aquellos que se quedan en casa trabajando. Ok, pero mañana cuando esto termine, el estado de emergencia, atente a las consecuencias. Y la gente tiene miedo de perder su trabajo, es lógico. Así es. Creo que un empleador que actúe responsablemente tiene que comprender la emergencia de la situación. Y un trabajador, como en casos que hemos visto de trabajadores que son prácticamente obligados a trabajar, a concurrir a trabajar, puede denunciar estas situaciones. Lamentablemente Sunafil no está trabajando, no está operando, por lo menos la información que ha emitido el propio Sunafil, sino a través de denuncias virtuales. Entonces, una persona que considere que sus derechos están siendo afectados, lo que tiene que hacer es, primero, enviar una comunicación mostrando su desacuerdo con ir a trabajar o con que se le esté programando constantemente labor de manera virtual y conservar los correos electrónicos o los chats en Messenger, en WhatsApp o en Telegram, donde se le esté obligando a trabajar o acosando. Tener una prueba, digamos, que mañana que ayude al momento de tener que formalizar una denuncia en contra del empleador, de la empresa en general, porque seguramente esto también va a generar, y hay que ser claros y directos, una serie pues de abusos. Yo digo, ¿qué pasa por ejemplo con la comerciante, el comerciante de Gamarra, aquella persona que pues se dedica, no sé, a trabajar como costurera en una tienda? Todo está cerrado, los centros comerciales, el emporio de Gamarra, y claro, no están generando dinero. Mañana más adelante no van a tener cómo pagar sus deudas, porque si no hay un cambio, que esperamos que sí, pero si realmente las empresas que se dedican a cobrarnos todos los días por los servicios básicos, luz, agua, teléfono, la hipoteca, los bancos, no se ponen de acuerdo y se ponen una mano al pecho, nos van a, como le comentaba hace instantes, nos van a terminar devorando, tragando, no vamos a poder con nuestras deudas. El nivel de pobreza va a aumentar muchísimo y la informalidad también. De repente de aquí, cuando termine ese estado de emergencia, quiero pensar que eso no va a suceder, pero siendo realista, ya no estaremos hablando de un 70% de informalidad laboral, sino quizás hasta de un 75 u 80 en el peor de los casos. Puede ocurrir eso, pero yo considero que se han presentado una multiplicidad de situaciones no previstas y seguramente nuestras autoridades, esperemos que actúen con sensatez y se vayan solucionando paulatinamente estos problemas. El impacto social del coronavirus va dirigido a las personas de menores ingresos, a los trabajadores, va a golpear mucho a los trabajadores informales. Y creo que el gobierno debería enfocar
ya ha dado reglas a los trabajadores, pero también programas de asistencia a las personas que están en esa situación. El presidente anunció un bono a un número muy importante de dinero para trabajadores que están en una situación de desprotección. No ha precisado quiénes son. Seguramente lo van a hacer, ¿no? Esos 380 soles, que son por familia. Entiendo que para aquellas personas que según la data que tienen que revisar de OMPE, viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Y a nivel nacional. Y a nivel nacional, exactamente. Serían entonces aproximadamente, si estamos hablando de 6.4 millones de peruanos, de los más de 30 que somos como población, en situación de pobreza, ¿este dinero realmente va a alcanzar, tomando en cuenta el presupuesto que se tiene? Bueno, imagino que habrán hecho los cálculos adecuados y la ministra de Economía ha tomado decisiones acertadas, pero tropieza con muchas situaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a entregar este dinero? Las personas van a tener que desplazarse. En primer lugar, ¿quiénes son? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Cuál es el criterio? Claro. Seguramente eso se va a definir. Y estas personas seguramente no tienen cuentas de ahorro, están al margen del sistema financiero. ¿Cómo se les va a entregar el dinero? Exactamente, ¿cómo se va a entregar? Y además un tema importante que le voy a pedir que me responda luego del enlace que voy a hacer con Romina Rossi para volver con usted. Y quiero apuntar algunas preguntas también que la gente me está mandando a través del Twitter, del Instagram. Claro, ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas que no son consideradas, de repente no participaron en un censo, viven en una zona demasiado alejada y de pronto se quedan desprotegidas y no son beneficiadas con este bono de 380 soles? Le voy a pedir que me responda en un ratito porque me voy con Romina Rossi. Es así, nos está ganando incluso el temor. No solamente por lo que representa en cuanto a la salud de todos los peruanos, el hecho de eventualmente poder ser contagiados, sino porque la mayoría, como lo vengo hablando con el doctor Javier Dolorier, abogado laboralista, vive del día a día en nuestro país. Hay pequeños empresarios, hay gente que necesita salir a las calles en su vehículo, hacer taxi para poder llevar algo de plata a sus casas y darle de comer a su familia. Hay quienes con mucho esfuerzo han podido, no sé, crear una empresa y que tienen empleados que dependen de ellos, pero acatando esta norma han dicho, bueno, que la gente obviamente no venga a trabajar, hay estado de emergencia, pero ahora mismo están con un dolor de cabeza tremendo porque no saben cómo hacer para pagar a fin de mes justamente los sueldos, las remuneraciones y más aún las utilidades que ya vienen. Doctor Dolorier, ¿qué pasa con alguien que ha tenido la mejor de la intención para cumplir, acatar este estado de emergencia, no solo porque es obligatorio, sino por una cuestión de responsabilidad social, que le ha dicho a sus trabajadores, no vengan, no quiero a nadie en la oficina? Ya vemos cómo nos manejamos, nos comunicamos internamente por medio de los medios de comunicación, de la internet, pero en el fondo dice, ¿cómo voy a hacer para pagarle a esta gente? ¿Cómo hago si no hay un flujo de dinero que está ingresando ahora mismo a la empresa? Sí, definitivamente esta situación está afectando a muchas personas, las pequeñas y medianas empresas, y también, obviamente, a sus trabajadores que no tienen un ingreso. Yo creo, como señalé hace un momento, que debería establecerse un plan del gobierno en apoyo a las MIPES que les permita postergar el pago de otras obligaciones, por ejemplo, el pago de los mínimos tributos que pagan, servicios, luz, agua, y priorizar el pago de remuneraciones. Recordemos que según la Constitución, las remuneraciones es un crédito privilegiado, es la primera obligación que tiene que cumplir un empleador y eso lo protege el Estado. Pero, por ejemplo, hay un caso que está ocurriendo, que es el caso de los trabajadores que hacen traslado de mercadería, los Rapis, los Globo. ¿Qué pasa con eso? A propósito, perdón que lo interrumpa, me escribe Fálima, por ejemplo, y me dice, Juliana, mi esposo es independiente en Rappi, él gana semanal. Con ello, nosotros pagamos, obviamente, unas deudas que tenemos con los bancos X o Y. ¿Cómo voy a hacer ahora si mi esposo no puede salir a trabajar y eres la persona que se encarga de abastecernos a todos y de mantener el hogar? Claro, partamos de un hecho, porque por redes sociales están circulando ofertas de traslado de alimentos, ¿no? No vayas a un centro comercial. Te lo llevamos delivery. Te lo llevamos delivery. Haz tu lista por la web. No. Las normas aquí sobre prohibición de transporte son claras. No van a seguramente transitar motos, no pueden transitar bicicletas ni personas a pie. Y aquí es un tema de seguridad pública y las autoridades van a definir esto con mayor claridad. Ajá. Entonces, en este caso, estas personas, por ejemplo, que reciben estos pagos semanales o reciben propinas de los usuarios del servicio, estas empresas tienen que afrontar el pago de estas remuneraciones de manera prioritaria. Okay.
Y para eso se hizo una norma clara del Estado en ese sentido. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo acaba de emitir un comunicado donde aclara diversos aspectos. Este comunicado tiene 6:56 de la tarde. Ahorita. Donde está aclarando muchos temas o reafirmando algunas cosas muy importantes, estableciendo con claridad cuáles son las actividades cuyos trabajadores deben asistir. ¿Y qué están manifestando al respecto en la lista que se presenta? Así es, y señalando claramente que ninguna otra categoría prevista en la ley implica concurrencia al centro de trabajo. Los empleadores no pueden obligar a los trabajadores a concurrir. Y en segundo lugar, aquellos que deban concurrir deben priorizar el trabajo en el hogar, ¿no es cierto?, el trabajo remoto. El empleador debe generar esas condiciones. Y si no es posible el trabajo remoto, o no se pueden dar las condiciones, una madre trabajadora que tiene 4 hijos, ¿cómo va a laborar teniendo sus 4 hijos en un departamento? En ese caso, opera el criterio de licencia con goce de remuneraciones por estos días. Pero aquí el tema también es que si nos dejamos llevar por el criterio del empresario X o el empresario Y, realmente lo que va a surgir es una ansiedad mucho más grande de la que ahora mismo existe y es absolutamente natural por parte de los empleados. Porque claro, lo ideal sería que las empresas que brindan servicios básicos de luz, de agua, Sedapal y demás, tengan consideración con aquellas empresas, las municipalidades, con respecto al pago de los predios, de los arbitrios, empresas que no han generado dinero, que han estado en paréntesis durante estos 15 días. Porque además, si la prioridad es pagarle a sus empleados, no les voy a poder exigir. Pero la norma, o lo manifestado a través de este decreto supremo, ahora mismo por el Estado peruano, no menciona, o en todo caso no es explícito sobre esos puntos. Mañana esto va a finalmente ser analizado y ejecutado o no, en función a la libre interpretación de lo que tú has querido leer. Así es, pero por eso, mira, yo trabajo asesorando empresas y he visto muchos casos de empresas que están actuando responsablemente y están diciendo a sus trabajadores, vayan a sus casas, trabajen remotamente, y aquellos que tengan la obligación de venir, vamos a turnarnos, pero priorizando esta responsabilidad. Pero para eso necesitamos 2 cosas, creo. Uno es una autoridad fuerte. Estamos ante una situación de emergencia y se tiene que actuar con firmeza y con claridad, transmitiendo mensajes claros a los trabajadores y a los empleadores. Y en segundo lugar, conciencia. Es decir, estamos actuando como sociedad ante un momento especial. Y es totalmente, moralmente, devastador ver que algunos empresarios, malos empresarios, están tratando de obtener ventajas en esta circunstancia. El tema de despedir trabajadores, el Ministerio de Trabajo acaba de señalar que no se puede despedir un trabajador durante esta época y tampoco se puede justificar esta situación como un supuesto de fuerza mayor para extinguir relaciones laborales. ¿Qué pasaría ahora, de acuerdo a la última información que tenemos, que es un comunicado absolutamente ridículo por parte de la empresa Cineplanet? ¿Qué se le puede hacer? Porque claro, se han declarado prácticamente la emergencia, ¿no? Hace días, sabiendo que esto podría suceder, le han estado pidiendo a través de una serie de manipulaciones, hay que decir las cosas por su nombre, a los empleados que renuncien. Y ahora emiten esta misiva donde dicen que por la naturaleza del servicio que brindamos, una de nuestras modalidades de trabajo es el tiempo parcial. Lamentablemente la fecha en la que se comunicó esta decisión a este grupo de colaboradores coincidió con el anuncio del gobierno de decretar estado de emergencia en el país. Difícil de creer que eso haya sucedido. Yo personalmente este discurso no lo creo. En ese sentido hemos decidido revocar la decisión que habíamos tomado con este grupo de colaboradores. Nuestros establecimientos permanecerán cerrados. O sea, después de que ha salido medio mundo, medio Perú, a criticar a Cineplanet por esta actitud inhumana, ponen el parche y dicen que reculan. Pero tiene que haber algún castigo, porque el mal rato a los empleados y las condiciones en las que los van a hacer trabajar a partir de ahora, incluso cuando termine este estado de emergencia, me imagino que van a ser terribles, ¿no? Como denunciaste, como te reconozco, como tú saliste en tal canal o mandaste tu comunicado, tu carta, la viralizaste, obviamente me voy a vengar de ti. Bueno, aquí tiene que actuar Sunafil de manera preventiva. Los trabajadores tienen derecho a denunciar a través de los canales virtuales de Sunafil y el Ministerio de Trabajo en su comunicado ha señalado una línea 0800 para recibir estas denuncias. Y como señalaba en su momento, los trabajadores que sean obligados a concurrir o que digan, trabajo en ATV, que es un medio de prensa y debo ir a trabajar, obligados por su empleador y sin que sea cierto que trabajan en ATV, tienen que denunciar estas prácticas. Sí. No solo puede hacer el Estado, sino que los mismos trabajadores deben denunciar estas prácticas y tener una corroboración de los mails, de los WhatsApp, de los chats, donde se les obliga a trabajar, donde se les diga, falsea información y di que trabajas en Electroperú. Claro.
Entonces, la pregunta que tengo que hacerle, doctor Dolorier, antes de terminar esta entrevista es la siguiente. Y regresando un poco a lo que hablábamos al principio, porque efectivamente esto de la circulación, de moverte, desplazarte por nuestro país en un estado de emergencia, tiene que ver evidentemente de las medidas que tenemos que acatar en función a lo que ya se ha establecido. Es decir, si yo me encargo de cuidar a un anciano, tengo que ir a la casa de ese anciano por más de que yo no trabaje cama adentro. Si yo soy periodista, como mi objetivo es informar, también me puedo movilizar. Si soy médico, policía, de igual manera. Pero ¿cómo, si yo estoy en un micro y soy nana de un niño en Surquillo y vivo en Villa María del Triunfo, cómo es que demuestro que efectivamente me estoy yendo a trabajar y esa es la razón por la cual me estoy moviendo si se subió un militar o un policía a la combi o al metropolitano? Así es. No existe hasta el momento un protocolo para acreditar a las personas que sí deben concurrir. Parece que la situación ha rebasado cualquier previsión y es entendible. Pero también es cierto que se debe establecer qué empresas deben emitir algún tipo de certificado o constancia. Ajá. Y que la policía, en base a ello, un photocheck o un carnet de trabajo que acredite que el trabajador está concurriendo. Es que tenemos que partir de un criterio de buena fe, ¿no es cierto? Claro. Es una situación de emergencia y tenemos que actuar de manera proactiva y también ética y veraz. Doctor Dolorier, muchísimas gracias por haber venido. Realmente hemos respondido a muchísimas interrogantes. Seguramente algunas preguntas van a quedar en el aire. Les prometo que en el transcurso de esta semana seguiremos también conversando con más expertos, más especialistas, para que realmente podamos aterrizar toda esa data que estamos, a ver, seamos honestos y conscientes. Escuchamos, porque ayer hubo un mensaje a la Nación, pero no lográbamos entender cómo es que toda esa información que me estaba llegando la podía aplicar en mi día a día de acuerdo a mi propia coyuntura, mi propia realidad, el trabajo que tengo, si tengo familia, si no tengo familia, si voy a la universidad, si estoy en clases suspendidas o lo que fuere. Así que le agradezco muchísimo por haber venido, sobre todo en este estado de emergencia, presencialmente a esta entrevista. Creo que era importante que sea así en la mesa de conducción, porque de pronto la gente siente también que ese cuestionamiento está siendo resuelto. Y eso es lo que estamos buscando hoy, básicamente. A ver, el Estado hoy, esto no fue ayer, hoy